La Fundación para la Comunicación Popular presenta Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad. Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Periodismo Libre. Bienvenidos a nuestra 13ª emisión correspondiente a hoy sábado 26 de mayo de 2018. Estos son nuestros titulares. De nada nos sirven las plazas llenas si nos dejamos robar los votos en las urnas, dijo Gustavo Petro en Cali. De la plaza de San Francisco al distrito de Agua Blanca, crónica de una larga jornada con el candidato de Colombia Humana en la ciudad. Gustavo Petro marcó historia en el distrito de Agua Blanca, dicen asistentes que hablaron con Periodismo Libre luego del acto del candidato presidencial. Fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos implica que el gobierno colombiano reconozca el genocidio cometido contra la Unión Patriótica, dice Aida Bella en la entrevista con Periodismo Libre. A los muertos de Hidroituango los medios no los recuerdan, pero sus memorias claman justicia. En los 12 municipios del área de la hidroeléctrica hubo 62 masacres que dejaron 600 muertos. Periodismo Libre lamenta el fallecimiento de Carlos Lozano, director del periódico Voz. Estudiantes denuncian persecución política en la Universidad del Valle. Sometidos a procesos disciplinarios 9 alumnos de la institución. En Venezuela y otros países latinoamericanos hay injerencia de Estados Unidos con planes desestabilizadores, dice Omar García. Las 6 adaptaciones cinematográficas del libro Frankenstein. Hoy, desde la ventana indiscreta, en Deportes, Santiago José Mena nos cuenta cómo serán las semifinales de la Liga Colombiana de Fútbol. Y en las redes sociales nuestros televidentes siguen escribiendo: Periodismo Libre, la fuerza de la verdad. Periodismo Libre estuvo en el acto de cierre de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el distrito de Agua Blanca el sábado inmediatamente anterior. Allí el candidato de Colombia Humana dijo textualmente: de nada nos sirve llenar las plazas públicas si nos dejamos robar los votos en las urnas. Les tenemos la crónica de esta extensa jornada. Entre el público la expectativa era grande. Mientras la gente esperaba, pasaban por la tarima, que animaba con gran entusiasmo y guaguancó Cintia Montaño, numerosos activistas y líderes sociales que presentaban sus saludos y también varios grupos artísticos, hasta que se anunció la caravana con el candidato. Vino el recibimiento de la multitud y hasta un banderín conjunto de las barras del Deportivo Cali del América le fue entregado en señal de reconciliación. Casi 3 meses después de aquella tarde, el 28 de febrero, en que había colmado la plaza de San Francisco, Gustavo Petro volvía a Cali, pero al distrito de Agua Blanca, porque dijo que quería que el acto de cierre fuese allí, en la confluencia de sufrimientos, exclusiones, desplazamientos y luchas. Era el encuentro de afrodescendientes, indígenas, campesinos, obreros, desempleados, pueblo en suma. Cumplió este 19 de mayo de 2018 a las 5:30 de la tarde y lo primero que hizo fue alertar de nuevo sobre el fraude que dijo trama el gobierno. Habló, por ejemplo, del cambio masivo de los jurados de votación para que los escogieran más de 30.000 empresas privadas, muchas de las cuales resultaron fantasmas y con personas de un solo partido político. Cambiaron los jurados, el método tradicional de cuidar las mesas, que era en primer lugar por parte de los empleados públicos, ha sido trastocado y ahora son 39.000 empresas privadas las que ponen los jurados en Colombia. En muchos lugares hemos detectado que estas empresas privadas no existen y que los jurados son de un mismo partido. Ante esta alerta y otras como la del manejo del software de contabilización de los votos por parte de empresas privadas y no de la registraduría misma, Petro trazó las estrategias a seguir para enfrentar el fraude. La primera decisión tiene que ver con que tenemos que cuidar los votos. De nada nos servirían estas plazas llenas.
De nada nos serviría el esfuerzo libre de 1 millón de habitantes de Colombia, ciudadanos y ciudadanas, haciendo este esfuerzo de reunión política y libre, el esfuerzo de haber convocado a la mayoría nacional a la idea de cambiar la historia de Colombia y de construir de verdad una democracia plena en una era de paz, si nos dejamos robar los votos en las urnas. Y reiteró su llamado a salir a defender los votos de Colombia Humana. La Colombia Humana va a salir a la calle a partir de las 4 de la tarde a cuidar el resultado electoral. Tendremos millones de personas en todo el país cuya consigna central es no dejar robar un solo voto en su municipio. Luego hizo un nuevo recorrido sobre la historia de Colombia para ir al origen de sus calamidades, que recalcó está en el poder de la oligarquía, y desembocó en los grandes cambios que necesita el país: acabar con las EPS para que haya un verdadero sistema de salud, implantar la educación superior gratuita, reforma rural integral y defensa de la paz, separar la política de la justicia y la justicia de la política, derogar la nefasta reforma laboral de Uribe y romper con el extractivismo del petróleo y del carbón para desarrollar una política de auspicio a más de 300 productos agrícolas cuyo símbolo es el aguacate. Al final, detalló por qué el poder establecido no quiere que se hable del derecho elemental al agua. No quieren que hablemos sobre cómo debe ser el régimen de aguas en Colombia, porque fíjense en ustedes, mientras el norte de la Guajira, el agua la dedican para sacar carbón por órdenes del presidente de ese entonces, Uribe Vélez, y los niños mueren de sed. Ahí en Hidroituango el agua no es para el pueblo antioqueño, es para generar energía eléctrica para la exportación. Entonces Petro puso el dedo en la llaga respecto de los responsables del desastre de la hidroeléctrica de Ituango. Y ahora nos dicen no hablen de Hidroituango. ¿Y saben por qué no quieren que hablemos de Hidroituango? Porque el responsable de Hidroituango se llama Álvaro Uribe Vélez. Por eso quieren que nos callemos, porque el responsable de Hidroituango se llama Luis Alfredo Ramos. Ellos auparon las Convivir de Ituango. Esas Convivir asesinaron al abogado defensor de la población de Ituango, Jesús María Valle. Jesús María Valle ya denunciaba el genocidio del pueblo de Ituango. Yo lo denuncié en mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. En Ituango cometieron un genocidio. De eso es que la prensa no quiere que hablemos. A punto de finalizar, hizo un llamado a la unidad para construir la paz con justicia social. Que si ganamos en Colombia, las puertas están abiertas a todas las fuerzas políticas y sociales que quieran hacer un acuerdo sobre lo fundamental, sabiendo que lo fundamental son las reformas profundas que la sociedad colombiana necesita para construir la justicia social y la paz en Colombia. Cuando el reloj marcaba las 8 de la noche, después de más de 2 horas en las que la multitud no se movió un ápice siguiendo su discurso, Petro cerró con su grito de batalla. Entonces su gente estalló eufórica. El hombre de Colombia Humana le había cumplido a Agua Blanca. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias. Una vez culminado el acto de Gustavo Petro en el Parque Longitudinal del distrito de Agua Blanca, Periodismo Libre habló con la comunidad
Esto nos dijo la gente. Una vez concluida la manifestación de Gustavo Petro en el Parque Longitudinal del distrito de Agua Blanca, el sábado 19 de mayo, sus miles de seguidores empezaron a retornar a los hogares, muchos con la satisfacción dibujada en los rostros, batiendo banderas, mostrando pancartas o haciendo sonar sus pitos. Periodismo Libre abordó a los asistentes para preguntarles sus impresiones sobre el encuentro que acaban de sostener en las calles de uno de los sectores urbanos más poblados del país, con el aspirante presidencial de Colombia Humana. Brian Mesa, joven historiador de la Universidad del Valle, nos dijo que la intervención de Petro había sido esperanzadora. Muy esperanzadora. Nuevamente Gustavo Petro le hace la invitación al movimiento social, al movimiento popular y a la ciudadanía en general a explorar la posibilidad este 27 de mayo de cambiar el rumbo de la historia de nuestro país, votando masivamente por la Colombia Humana. Andrés Lozada, contratista de las empresas municipales de Cali en Cali, destacó que Petro viniera al distrito de Agua Blanca. Magnífico, de verdad magnífico. Eso de venir al distrito de Agua Blanca, eso yo creo que es histórico. Ningún presidente ha hecho esto y maravilloso, simplemente maravilloso que se muestra ese compromiso que tiene Gustavo Petro con las clases menos favorecidas, con el distrito, que no está prometiendo en vano, que lo que está prometiendo lo va a cumplir, que lo quiere cumplir, que lo de los paneles es una opción realizable y que lo merece, este distrito lo merece porque es lleno de gente trabajadora, lleno de gente humilde. El realizador audiovisual Jorge Calvo dijo que Petro había marcado historia con su presencia en el oriente de Cali. Es algo histórico en Colombia y en Cali, en la ciudad de Cali, más que todo en el distrito, que es una población marginada y olvidada por el Estado, la cual es comprada por un voto. Entonces Gustavo Petro rompió hoy en el distrito. Creo que hizo falta mucha gente, pero marcó historia en el distrito, que es una zona marginada y comprada por votos de la oligarquía. Para esta joven docente, Joana Pérez, Petro se fajó dando una cátedra de historia sobre la clase dirigente colombiana. Excelente, como todos sus discursos, en este se fajó dándonos una clase de historia muy corta, ¿sí? Donde nos hizo ver cómo las mismas familias son las que han tenido el poder durante todo este tiempo. El músico y arquitecto Aurelio López se declaró descrestado por la manera como la gente se unía a la caravana camino al punto de encuentro con Petro. El acto de Gustavo Petro, descrestante. Yo empecé de la caravana que salió en Calixto y veía cómo los jóvenes, los mayores, de una manera espontánea se integraban a la campaña y a la manifestación buscando un mejor país. El estudiante Héctor Caicedo recordó que a otros candidatos no les ha ido bien en el distrito de Agua Blanca y consideró que la gente se cansó de la desigualdad social. Me siento orgulloso de que todas las personas tomemos conciencia de todo lo que está pasando, del verdadero cambio que va a ocurrir cuando Gustavo Petro sea nuestro presidente, porque estos eventos dejan un precedente que va a cambiar la historia de Colombia en el sentido de que la hegemonía corrupta que por más de 200 años ha gobernado este país y lo ha tenido sumergido en un mundo de corrupción en donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. El pueblo se cansó de todo esto, el pueblo ha sentido que Colombia de verdad necesita un cambio. El domingo próximo todos estos ciudadanos que hablaron hoy se volverán a pronunciar, pero en las urnas, al lado de millones de compatriotas más. Una de las características de la campaña electoral que acaba de concluir fueron las masivas manifestaciones de Gustavo Petro en por lo menos 80 plazas públicas del país en las que habló más de 160 horas. Les hemos preparado un informe especial. Gustavo Petro comentó durante la manifestación que presidió el sábado 19 de mayo en el distrito de Agua Blanca de Cali que había hablado en 80 actos públicos desde que comenzó su correría en Soacha con las madres víctimas de la política de los falsos positivos de Álvaro Uribe Vélez. La campaña de Petro en las plazas públicas conmocionó al país por la magnitud de las manifestaciones a las que acudieron de manera espontánea miles y miles de colombianos. A continuación, un apretado resumen de los principales actos públicos presididos por Petro a lo largo y ancho del país.
Vamos a un corte de mensajes y volvemos. Después de 22 años en los cuales el Banco de la República no ha dado solución a las necesidades laborales y sociales de sus trabajadores, hoy discutimos un pliego de peticiones con la administración de la entidad. Lo hacemos a través de ANEBRE, la Asociación de Empleados del Banco de la República. Salarios dignos, salud, educación, vivienda, son nuestros justos reclamos. Con nuestro pliego reivindicaremos derechos y actualizamos beneficios. Periodismo libre yo creo que es una maravilla porque nos da voz a estos sectores que hemos estado toda la vida construyendo otras maneras de ver y de hacer en las ciudades, en este suroccidente, así que gracias a Periodismo Libre y que la audiencia siga creciendo. Tenemos en la tarde de hoy a la senadora Aída Abella Esquivel, elegida en los pasados comicios del 11 de marzo como nueva congresista en las listas de decentes, en las listas apoyadas por Gustavo Petro. Muy buenas tardes, senadora, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Muy buenas tardes y un saludo muy afectuoso a todos los vallecaucanos que nos están viendo. Bueno, en primer lugar, usted ha traído a Cali una noticia muy importante y es el reciente fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con los crímenes cometidos por el Estado colombiano contra esta organización política. Coméntenos por favor acerca de esta importante noticia. Sí, esta semana ha llegado precisamente a quienes demandaron esto, que es la Corporación Reiniciar, Defensores de los Derechos Humanos, en cabeza de Jael Quiroga. Y efectivamente el miércoles de esta semana se recibió el documento. El gobierno colombiano es responsable internacionalmente de los crímenes contra el partido de la oposición de la Unión Patriótica. Esto irá entonces a la Corte Interamericana, que seguramente sesionará este año para mirar el caso que nos ocupa. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene este fallo? Bueno, las implicaciones para el gobierno colombiano es que se ve lo que han hecho aquí es que simplemente la impunidad la quisieron imponer y no se pudo. Y yo creo que hay necesidad de que el propio gobierno no solamente indemnice a las víctimas, sino que reconozca su culpabilidad durante más de 20 años en el genocidio de la Unión Patriótica. Esto significa un nuevo reconocimiento que impulsa el ejercicio de la Unión Patriótica después de que se le restableció su personería jurídica. Esto quiere decir que en últimas, si el gobierno es prácticamente sancionado en la Corte, que yo creo que va a ser este año, tendrá que cumplir con lo que allí dice, pero además tendrá que devolver una serie de cosas que la Unión Patriótica tenía. Entre esos vamos a hacer la reclamación de los congresistas que tuvo la Unión Patriótica y que fueron asesinados en ejercicio de su cargo. La hemos visto muy activa a usted en todas las manifestaciones o en la mayoría de las manifestaciones de Gustavo Petro en todo el país. ¿Cuál es su percepción en relación con esta campaña? Bueno, yo creo que este es un fenómeno realmente, como lo califican muchas personas dedicados al análisis de lo que pasa en la política en Colombia, un fenómeno que hacía mucho rato no se presentaba, y es que muchos sectores de diferentes opiniones, tal vez con algunas diferencias, estamos en la campaña. ¿Por qué? Porque vemos que al fin se alzó una voz que pudo unificar, pero además que tiene cosas muy especiales y propuestas extraordinarias para este país. Por ejemplo, reindustrializar a Colombia. Sus fábricas han cerrado, muchas en el Valle del Cauca, especialmente en Yumbo, que era una zona industrial pero muy importante, y también en otras ciudades de este departamento. Pero igualmente está planteando algo que está afectando a Colombia, y es que dejamos la agricultura. Nos la hicieron dejar por los tratados de libre comercio, que están ingresando la cebada, el trigo. He encontrado en Colombia hasta alberjas y habichuelas importadas en el departamento de Boyacá. Esto es increíble. Y yo creo que haber planteado que muchos productos nuestros son apetecidos en el mundo, no lo hace sino este candidato. A los otros les interesa la explotación de petróleo y de carbón, pero estos son los elementos fósiles que dentro de algunos años ya no se necesitarán en el mundo. Y Colombia tiene que estar preparada
para ese momento en el cual ya no se pueda vender ni petróleo ni carbón, hay muchas más cosas que los colombianos tenemos, como es la agricultura, la propia ganadería y además elementos esenciales también de nuestra agricultura que pueden hacer que la misma reindustrialización se haga en algunos departamentos donde nunca ha habido una fábrica. Hablo de Arauca, de Norte de Santander, en el cultivo, por ejemplo, del cacao y también de Santander, pero igualmente con el café. Muchas zonas cafeteras prácticamente se abandonaron, especialmente en el Quindío, donde las fincas se convirtieron en casas de turismo. Senadora, el candidato presidencial Gustavo Petro ha denunciado que el gobierno de Santos prepara un fraude en las elecciones de este domingo. ¿Qué está haciendo la Unión Patriótica, qué está haciendo la campaña de Gustavo Petro para enfrentar esta gravísima amenaza? Pues yo creo que ayer tuvimos una reunión precisamente con el gobierno y nos citaron además porque estaban todas las autoridades, estaba el señor registrador, el defensor del pueblo, estaba el fiscal general de la nación, etcétera, y nosotros simplemente hicimos una pregunta: ¿quién maneja el código especial de los software? Aquí hay 2 software para las elecciones manejados por la empresa privada. Y esto es muy grave, que en un país las elecciones las hagan los particulares. Si algo no puede ceder una democracia, son sus elecciones y sus fuerzas armadas. Y aquí simplemente han tercerizado absolutamente todo. Y ese fallo del Consejo de Estado, que obliga además a que los software sean de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no se ha cumplido. ¿Cómo así que en las elecciones de 2014, según el Consejo de Estado, entraron más de 1.200 veces? Empleando precisamente ese código que debe ser manejado por unas personas o debe ser manejado directamente por la Registraduría. Esto no se puede dejar en manos y además ayer hubo denuncias también de otros sectores, especialmente de los verdes, que denunciaron que los habían contactado en uno de los departamentos para decirles que si pagaban les podían aumentar los votos. Esto es muy grave y tiene que ser objeto de investigación de la Fiscalía General de la Nación. Pero específicamente, ¿qué medidas, qué acciones van a emprender? Porque habló el candidato Petro de un llamado a la población para que este domingo esté en las plazas principales de los municipios defendiendo la votación. Los testigos de Gustavo Petro vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta que cierren las urnas. 2, vamos a tomar la fotografía del documento E14, que es el que señala cuántos votos ha habido delante de los testigos. Y 3, esos votos van a ser emitidos a una central que va a operar en Bogotá, de la Bogotá Humana y de los otros sectores. Ya tenemos un grupo destinado exclusivamente a eso. Es decir, que nuestros votos los vamos a cuidar y llamamos a la población a que nos ayude. Ustedes han desarrollado una campaña muy intensa y una de las acciones más importantes o una de las manifestaciones más destacadas fue la de Bogotá. ¿Cómo percibió ustedes esa enorme multitud reunida en la Plaza de Bolívar de Bogotá? No solamente fue inmensamente grande, sino muy joven. Es decir, los muchachos, los jóvenes, están jugando un papel fundamental y yo creo que lo van a hacer, igual que en el 91 cuando fue la juventud la que impuso prácticamente la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros esperamos que no solamente sea la juventud, sino los que ya no somos tan jóvenes, que hemos visto sufrir este país, que hemos visto cómo una élite corrompida se ha apropiado absolutamente de todo, hasta de la basura. Y esto tiene que cambiar, porque los ingresos y la riqueza de Colombia deben ser para los 47 o 49 millones de ciudadanos. Todos tienen derecho y no solamente 150 familias. ¿Cuál es su vaticinio para este domingo? Que ganará Gustavo Petro. En primera vuelta. Ojalá. Si no ocurre ello, de todas maneras estará en segunda vuelta. ¿Cómo se desarrollarán esos contactos de alianzas con otras organizaciones que no lo han acompañado en esta primera parte de la campaña? No, se están haciendo, incluso hay comités de liberales por Petro en muchos departamentos, e incluso está llegando gente del Partido Conservador que no se siente representada precisamente por unos partidos que han hecho todo lo contrario a las tesis inclusivamente conservadoras, ¿no? Por otra parte, senadora, usted en la reunión que sostuvo con la militancia de la Unión Patriótica del Valle reveló que el Estado le ha entregado la explotación de zonas petrolíferas como la del Arauca a transnacionales como la Occidental a perpetuidad. ¿Usted llevará este y otros casos similares para ejercer control político sobre los mismos cuando asuma su curul en el Senado de la República?
Es que es increíble, la Occidental ha sacado petróleo por más de 30 años en el departamento del Arauca y en esta reciente visita que hizo me entero de que ha sido el campo petrolero que tiene la Occidental ha sido donado a ella a perpetuidad. Y esto es gravísimo, esto es entregar una parte del país. Yo pienso que hacen parte incluso de cosas casi de traición a la patria. ¿Y ese debate será impulsado por usted, ese traición a la patria, en el Congreso de la República? Desde luego, porque es que nadie puede entregar pedazos de Colombia a transnacionales. Eso francamente nunca se ha visto en la historia de Colombia. Y hay otras denuncias como las que usted ha formulado en relación con las ganancias supermillonarias de los notarios en el país. Yo creo que esta es una cuestión que sigo desde hace muchísimos años. Hace más de 30 años los notarios no cotizaban lo que debían cotizar, estaban quebrando la Caja Nacional de Previsión y en fin ganaban 3 y 4 veces lo que ganaba un expresidente de la República. Pero eso fue superado por algunas de las leyes que se han hecho, pero siguen siendo captores de dineros públicos que yo llamo que están en los bolsillos privados. Presentaremos un proyecto de nacionalización de las notarías para que buena parte de los billones que se van por ese lado regresen para la educación y para la salud. La tragedia de Hidroituango, los responsables parece que no quieren responder por estas consecuencias tan graves, entre otras cosas después de que muchísimas comunidades hicieran gravísimas denuncias y muchos de sus líderes fueran asesinados. Sí, tantas masacres, se calculan que en los terrenos de Hidroituango están enterrados 600 colombianos que desaparecieron y que fueron víctimas de masacres. Pero yo creo que los campesinos de esa región tuvieron un sentido muy práctico de las cosas, es que ellos veían que el río era muy caudaloso, pero que además esa es un cañón del río Cauca, y ahí pasan aguas en unas dimensiones extraordinarias. Yo creo que los campesinos tenían esa visión, pero tal vez no fueron escuchados ni por los técnicos ni por los mandatarios, y en este momento tienen que responder, y la Fiscalía General de la Nación tiene que entrar a mirar quiénes fueron los que hicieron esto, pero además hay otra cosa muy grave en Hidroituango, es que quienes dirigen esta entidad pues no son técnicos. Yo entiendo que el doctor Londoño, su gerente, es más bien un experto en encuestas, de cuando acá pasó a ser un encuestador a ser un dirigente actual de Hidroituango. ¿Quiénes son los responsables de esa tragedia? Pues a mí me parece que eso tiene nombres propios, porque empieza con el doctor Ramos, que dirige la campaña del doctor Duque, siendo gobernador de Antioquia el primero. Segundo, siendo el presidente, pues el doctor Uribe. Y tercero, pues yo creo que también el doctor Fajardo, me parece que en su última etapa tuvo algo que ver. Lo más doloroso de todos es que todas esas propuestas que hacían los ciudadanos, los campesinos, siempre eran reprimidas. Ahí jugó también un papel terrible, pues las fuerzas militares que se prestaron para opacar la protesta y las solicitudes de los colombianos que vivían en ese sector. El candidato Gustavo Petro denunció en la manifestación de Bogotá que una de las empresas comprometidas con Hidroituango es aquella a la que la administración del doctor Peñalosa le entregó también participar en la preparación de todo lo relacionado con el metro elevado de Bogotá. ¿Usted qué opina? Sí, yo creo que son las mismas empresas que en este país hacen lobby para todo, que se adjudican unos contratos fabulosos y que eso hace parte de esos carruseles tan extraños que vemos que suceden en Colombia. Los NULE construyeron en Bogotá, pero no solamente en Bogotá, lo que los NULE hicieron en Bogotá fue el 5%. ¿Por qué no investigaron las otras partes del país? Todas las investigaciones han sido muy parcializadas, yo digo, y falta todavía que se conozcan muchísimas más cosas, porque este país realmente la gente no tiene la forma digna de vivir, porque aquí hay unos pocos que se han apoderado de todo, pero no se lo han apoderado legalmente, sino que se lo han apoderado por medio de la corrupción, y con eso se han mantenido en el poder porque compran muchos votos con ese dinero del que se han apropiado ilegalmente. Finalmente, senadora, ¿qué pasará mañana 27 de mayo en Colombia? Que habrá alguien que va a ganar, no solamente en la política, sino que va a ganar el país. Gustavo Petro, si no es presidente, de todas maneras pasará a la segunda vuelta, pero yo creo que ganará en la primera. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. Un saludo a todos ustedes y por favor voten bien. Vamos a un corte de mensajes y regresamos.
Después de 22 años en los cuales el Banco de la República no ha dado solución a las necesidades laborales y sociales de sus trabajadores, hoy discutimos un pliego de peticiones con la administración de la entidad. Lo hacemos a través de ANEBRE, la Asociación de Empleados del Banco de la República. Salarios dignos, salud, educación, vivienda, son nuestros justos reclamos. Con nuestro pliego reivindicaremos derechos y actualizamos beneficios. En Periodismo Libre encontramos una mirada diferente a lo que sucede en nuestro país y esa mirada diferente tenemos que difundirla, tenemos que brindar el apoyo moral, el apoyo económico, pautar, hacer todo lo que tiene que ver con el apoyo solidario. Gracias por estar con nosotros. El desastre de la hidroeléctrica de Ituango sigue latente, pero de lo que los grandes medios de comunicación en Colombia no hablan es de las masacres que se cometieron por parte de paramilitares en el área. Les tenemos la segunda parte de nuestro informe especial sobre esta problemática. Detrás de la construcción del megaproyecto de la hidroeléctrica de Pescadero Ituango, conocida como Hidroituango, hay un manto de sangre que recorre las calles de los municipios aledaños al proyecto, que aún no ha sido esclarecido por las autoridades colombianas y que sigue, como la mayoría de los casos de este tipo, generando una impunidad evidente y descarada. Se ha señalado que en el cañón del río Cauca, aledaño donde se está llevando a cabo la terminación de la construcción de la represa, hay entre 300 y 600 víctimas enterradas como consecuencia de 62 masacres cometidas por paramilitares en 12 municipios aledaños a la hidroeléctrica, lo que, como han dicho voceros del movimiento Ríos Vivos, sería una verdad que podría quedar enterrada y ahogada por la represa de Hidroituango. Ese río y esas montañas que estamos defendiendo tienen que ver con nuestra memoria. Los ríos en Colombia son fuente de memoria histórica, porque la mayoría de los cuerpos fueron arrojados a él, los cuerpos masacrados por la violencia. Solo en mi territorio se han cometido 73 masacres y la mayoría de esos cuerpos han sido arrojados a los ríos. Los ríos son grandes fosas comunes en Colombia. Cientos de víctimas del conflicto armado colombiano en dicha región fueron desplazados y posteriormente masacrados por grupos paramilitares, como el de los 12 Apóstoles, grupo delincuencial creado por Santiago Uribe, hermano del senador Álvaro Uribe, y el cual, según el movimiento Ríos Vivos, desde el puente Pescadero, ubicado a 40 minutos de la finca La Carolina, arrojó a por lo menos 533 personas masacradas en dicha finca. Además de las víctimas de las masacres, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hay por lo menos 643 víctimas de desaparición forzada. Es importante recordar al abogado y defensor de los derechos humanos José María Valle, quien fue asesinado en su oficina el 27 de febrero de 1998 por sicarios pertenecientes al grupo delincuencial de La Terraza. El abogado Valle abanderó las denuncias por la connivencia entre el gobierno de Antioquia y los grupos paramilitares liderados por Carlos Castaño Gil, y en las cuales señaló entre los responsables al senador Uribe Vélez, al cual semanas antes de su asesinato había acusado de tener un acuerdo tácito y de ostensible comportamiento omisivo, junto con otras autoridades departamentales de Antioquia, con el paramilitar Castaño Gil. Estas acusaciones hizo hoy el concejal de Ituango y abogado penalista Jesús María Valle acerca de las circunstancias que rodearon la emboscada a una patrulla del ejército en Ituango. La información oficial de la emboscada habló de un soldado muerto y uno herido. El hospital en ese mismo día reportó que entraron 7 civiles heridos. Aunque el ejército niega que fueron en este mismo hecho, la versión del concejal Jesús María Valle es otra. Y en ese vehículo iba tropa del ejército, iban paramilitares cuando se sucedió el atentado del movimiento guerrillero. Es decir, comprobamos lo que ya hemos venido denunciando, que hay una connivencia del ejército y los grupos paramilitares en el municipio de Ituango y en el departamento de Antioquia, y que la población civil está indefensa. Recientemente, el 2 de mayo del año en curso, fue asesinado en Puerto Valdivia el líder social Hugo Albeiro George Pérez, el cual hacía parte de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos del municipio de El Aro, quien venía buscando soluciones a las dificultades de desplazamiento hasta el municipio de Ituango. El homicidio ocurrió en el contexto de las protestas que venían llevando a cabo las comunidades, por lo que premonitoriamente identificaron con el riesgo del represamiento del agua a la altura de la represa, que genera un latente riesgo para los municipios aguas abajo. Como lo ha sido a lo largo de la historia colombiana, los asesinatos de líderes y lideresas sociales ha quedado en la absoluta impunidad, y hoy, ante la posibilidad de poder esclarecer la verdad, los mismos que en otrora fueron señalados como protectores del paramilitarismo se oponen de manera vehemente a las investigaciones. ¿Por qué será?
Ha fallecido Carlos Lozano, director del semanario Voz. Carlos Lozano Guillén, director del semanario Voz, dirigente del Partido Comunista Colombiano y gran luchador por la paz y la justicia social, falleció el miércoles 23 de mayo en Bogotá a la edad de 69 años. Lozano fue un defensor permanente de los derechos humanos, promotor de los diálogos de paz y prolífico escritor. Periodismo Libre lamenta esta infausta noticia y expresa su voz de solidaridad a su familia, a sus compañeros de lucha y a la redacción de Voz. Estudiantes de la Universidad del Valle denunciaron que están siendo objeto de persecución política por parte de directivos de la institución. Estuvimos en una de las asambleas de los estudiantes recientemente realizada allí y hablamos con Karen Grisales, una de las procesadas disciplinariamente. Ella nos cuenta qué está pasando. Estamos denunciando los diferentes procesos disciplinarios que se llevan a cabo en el momento por la Oficina Jurídica de la Universidad, el Comité de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles, más que todo. Hay 9 procesos disciplinarios en este momento, uno de ellos pues el mío. Básicamente tengo ya la expulsión decretada de la universidad, todavía no se ha sancionado porque toca llevar eso a discusión al Consejo Académico y Consejo Superior. Sin embargo, la Oficina Jurídica le ha dado tratamiento criminal a los estudiantes que adelantan denuncias, y por eso decimos que esto es una persecución política, porque los procesos disciplinarios que se abren es en torno a las posiciones políticas que hemos asumido como estudiantes y empleados al interior de la universidad. Y esta asamblea nos ha permitido pues encontrarnos después de mucho tiempo a discutir las formas que tenemos dentro de la universidad, a discutir las decisiones de la administración, de rechazarlas enfáticamente, rechazar el tratamiento criminal que se le da a los estudiantes y empleados, y rechazar evidentemente pues las formas represivas que tiene la rectoría de Edgar Varela. ¿Cómo se materializa ese proceso contra usted? Les cuento que hace un año hicimos una actividad de memoria frente al Día del Estudiante, el 8 de junio. El 8 de junio Edgar Varela arbitrariamente cierra la Universidad del Valle. Lo digo arbitrariamente porque se supone que la universidad tiene que estar abierta y funcionando. Cierra la universidad alegando problemas de seguridad, en los que nunca da como sustento a esas supuestas amenazas a la tranquilidad ciudadana. Y bueno, un grupo de estudiantes decidimos venir a la universidad a hacer el ejercicio de memoria el Día del Estudiante. Entramos a la universidad a sacar una olla, papel y hacer una actividad justamente de memoria, estar sobre el andén de la entrada peatonal de la universidad. Todo el tiempo en compañía de la vigilancia. Se sirve de la vigilancia, de un sector de la vigilancia, porque no digo de todo el mundo, de un sector de la vigilancia que les conocen como los coyotes, para generar unas pruebas en contra de los estudiantes. Se me abre un proceso disciplinario por esa acción, y la Oficina Jurídica, digo nuevamente, que le da un tratamiento criminal al asunto, y entonces me pone a mí cargos penales, ¿sí?, como asonada y vandalismo. Cargos penales que la universidad no tiene competencia para sancionar. Y en este momento, ¿cuál es el estado de ese proceso? El estado del proceso es que el proceso lleva un año, violando todas las formas del debido proceso, discúlpame, y la cosa es que no se garantiza la defensa, porque además la universidad es juez y parte en ese momento, cuando le dice a la Oficina Jurídica investigue y sancione. Y en ese momento la Oficina Jurídica le recomienda la Oficina Jurídica encabeza el Comité de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles, le recomienda al Consejo Académico se me sancione por 1 o 2 periodos académicos, es decir, que se me cancele la matrícula de la universidad. Vamos a un nuevo corte y volvemos. Después de 22 años en los cuales el Banco de la República no ha dado solución a las necesidades laborales y sociales de sus trabajadores, hoy discutimos un pliego de peticiones con la administración de la entidad. Lo hacemos a través de ANEBRE, la Asociación de Empleados del Banco de la República. Salarios dignos, salud, educación, vivienda, son nuestros justos reclamos. Con nuestro pliego reivindicaremos derechos y actualizamos beneficios. Yo te daré patria hermosa, te daré un... El Valle y el Pacífico ganamos con Petro. Petro, presidente, Petro, por la gente.
Los trabajadores de los materiales para la construcción estamos con Petro, estamos por recuperar nuestros derechos que han sido vulnerados durante los pasados gobiernos, derechos como el recargo del dominical, los recargos de las horas nocturnas, por recuperar mejores condiciones de salud en el trabajo y sobre todo por finalizar el flagelo de la tercerización en nuestro país. Los maestros en el Valle estamos con Petro, estamos por mejoría en nuestra dignidad como docentes. Estamos por mayor inversión en educación, estamos por estatuto único y porque definitivamente la educación es el pilar de nuestro país. Los trabajadores de la salud apoyamos a Petro porque por fin se podrá acabar con el flagelo de la Ley 100, flagelo que termina con la ciudadanía en las puertas de los hospitales por la negación del servicio y por la falta de medicamentos, además de la intermediación laboral. Súmate, vota por Petro, presidente. Los pensionados y pensionadas de Colombia ganamos con Petro. Ganamos porque defendemos a Colpensiones, porque defendemos la sustitución pensional y garantizamos que efectivamente el sueño de bajar del 12% la cotización en salud al 4% la podamos lograr. Familias de pensionados, todos a votar por Petro. Los trabajadores y la comunidad en general ganamos con Petro. Ganamos porque vamos a defender el proceso de paz, porque vamos a defender los recursos naturales, porque vamos a entregarle la soberanía alimentaria al pueblo colombiano. Con Petro, porque la conciencia es la paz. Petro. Por todo lo anterior, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano estamos invitando al pueblo colombiano y específicamente a los bayunos para que acompañemos en estas elecciones de mayo a Gustavo Petro para la presidencia de la República, por la paz, por el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, por la solución de los problemas básicos que afectan al conjunto de la población colombiana. El Valle y el Pacífico ganamos con Petro. Vota consciente por una nueva Colombia. Petro presidente. Saludamos muy especialmente el trabajo periodístico de Periodismo Libre porque sabemos que es lo que necesita el país para establecer una verdadera democratización de los medios de comunicación. Gracias por seguir en Periodismo Libre. En la República Bolivariana de Venezuela se cumplieron nuevos comicios. Fue reelegido el presidente Nicolás Maduro Moros con más de 5.800.000 votos. Pero persiste el fenómeno intervencionista de Estados Unidos, tanto en este país como en otros del continente. Precisamente sobre este fenómeno, el injerencismo estadounidense, dialogamos con el diplomático cubano Omar García. Sí, efectivamente, eso es una contraofensiva que se viene desarrollando ya hace algunos años, podemos decir, con victorias circunstanciales, momentáneas, lamentablemente. Obviamente hay una injerencia permanente por parte de Estados Unidos en todos estos planes. Estamos notando esquemas similares en varios países. Y sí, también se busca no solo derrocar los gobiernos que los distintos pueblos latinoamericanos se dieron en un momento importante de este siglo, sino que también se busca quebrar todos los avances en la integración latinoamericana en procesos tan singulares y tan autóctonos como la CELAC, UNASUR, la propia ALBA. O sea, hay toda una estrategia para debilitar esos esquemas de integración y fortalecer aquellos que son del interés de Estados Unidos, como es el caso de la OEA, que de una casi muerte natural digamos que se ha revitalizado con el esfuerzo de Estados Unidos y varios de gobiernos aliados en la región. ¿Qué deben hacer los pueblos del continente para enfrentar esa ofensiva de estas derechas en el continente apoyadas y sumisas a Estados Unidos? Bueno, los pueblos latinoamericanos lo que tienen que hacer en primer lugar es unirse, como pidieron los próceres. Unirse al interior de sus países y unirse y coordinar las luchas a nivel regional. Eso es lo fundamental. Y yo me atrevería a decir que también debemos estar permanentemente informados, buscar vías alternativas de información, porque la lucha también es en el plano mediático, en el plano simbólico, en el plano comunicacional, y en ese sentido hay mucha distorsión de la verdad.
hay mucha mezquindad, hay mucha mentira, mucho desapego a la realidad que está sucediendo y se intenta confundir permanentemente a las masas latinoamericanas. Finalmente, ¿cómo marchan las relaciones entre Cuba y el gobierno de Colombia? Están en un buen momento, nosotros estamos en la mayor disposición y hemos notado que el gobierno actual colombiano también tiene esa disposición de seguir avanzando en las relaciones bilaterales en varios ámbitos, no solo políticos, sino también económicos, comerciales, culturales. Hay un buen intercambio, somos pueblos que tenemos muchas raíces comunes y por supuesto el papel que hemos jugado nosotros en los procesos de paz también es muy reconocido, ha sido reconocido públicamente por la presidencia actual del país, de Colombia, y eso lo agradecemos. Se cumplen 200 años de la aparición del libro Frankenstein. José Urbano, desde La Ventana Indiscreta, nos presenta sus 6 adaptaciones favoritas de este libro. Este libro se escribió hace 200 años. Lo escribió Mary Shelley, una niña que en ese momento solamente tenía 18 años. Y lo escribió como un reto con el poeta Lord Byron, que un día en una noche de fiesta les dijo: ¿quién es capaz de aquí de escribir el relato más terrorífico de todos los tiempos? Y escribió Frankenstein, o El Prometeo moderno. Este libro ha influenciado muchísimo, tantas artes, cine, cómic. Se cree que solamente en cine, cómic y televisión se han hecho más de 300 adaptaciones. Hoy les vamos a presentar nuestras 6 adaptaciones cinematográficas favoritas. El primer Frankenstein es de 1931, James Whale. No es la primera adaptación, pero sí fue la primera que aterrorizó al público en los años 30. Tenía al actor aterrador por excelencia, Boris Karloff. No podía faltar en esta selección, en segundo lugar, Carne para Frankenstein, de Paul Morrissey, y de la factoría Andy Warhol, por supuesto. Es la más gore de todas, es la más sangrienta. Además, porque Paul Morrissey decide darle una compañera a Frankenstein, de ahí la Carne para Frankenstein. En tercer lugar, Rocky Horror Picture Show, la adaptación más loca, más visceral. Es un musical y por primera vez, estamos hablando de los años 70, Jim Sharman, este director, nos muestra a un Frankenstein único, Frankenstein transformista, transexual. Es un musical atípico además, es un musical antimusical. Y Rocky Horror Picture Show tiene un récord mundial. Es la película que ha durado 17 años en un teatro en Alemania, un récord imbatible. En nuestro tercer lugar, Rocky Horror Picture Show. No podía faltar en esta selección El joven Frankenstein de Mel Brooks. Es una parodia brillante, además porque Mel Brooks ha sido quizá el mejor parodiador de la historia del cine. Parodió a Hitchcock, parodió a La Guerra de las Galaxias y parodió por supuesto a Frankenstein. El joven Frankenstein de Mel Brooks es una burla al mito, pero también es un homenaje a todas las películas y a todas las referencias del mito de Frankenstein. ¡Matad al monstruo! ¡Mi nombre es Frankenstein! Remando al viento de Gonzalo Suárez no es propiamente una adaptación de Frankenstein, pero la incluimos porque Gonzalo Suárez nos muestra cómo se concebió esta obra. Esta jovencita, con un papá filósofo, rodeada de todos estos intelectuales de su tiempo, muy influenciada por las teorías de Rousseau, el hombre nace sano y la sociedad lo corrompe, y muy influenciada por los alquimistas, los que hacían estas aleaciones, y entonces se le ocurre hacer este mito. Es muy bello porque conocemos todo el contexto histórico del siglo, de este año 1818, y Gonzalo Suárez nos da un fresco de la época. He perdido la partida.
Y en el sexto lugar, Tim Burton, Frankie Winnie. Es una adaptación en dibujo animado y a blanco y negro. ¿Qué le pasa al pequeño Víctor Frankenstein aún en el colegio? Que se le muere la mascota, el perro, y lo revive con sus experimentos eléctricos. El gran problema surge cuando todos sus compañeros descubren la fórmula y deciden revivir cada uno a sus mascotas y se vuelve un verdadero caos burtoniano. Estas fueron nuestras 6 adaptaciones favoritas del mito de Frankenstein. I can fix that. Vamos a un corte de mensajes y volvemos. Después de 22 años en los cuales el Banco de la República no ha dado solución a las necesidades laborales y sociales de sus trabajadores, hoy discutimos un pliego de peticiones con la administración de la entidad. Lo hacemos a través de ANEBRE, la Asociación de Empleados del Banco de la República. Salarios dignos, salud, educación, vivienda, son nuestros justos reclamos. Con nuestro pliego reivindicaremos derechos y actualizamos beneficios. Un saludo caluroso, lleno de afecto y sobre todo para este equipo humano que sigue haciendo realidad el sueño de tener medios alternativos veraces, rigurosos, comprometidos con la conciencia crítica y con la verdad. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga de Fútbol Colombiano? Nos lo cuenta Santiago José Mena. Se llevó a cabo el partido de vuelta entre Atlético Nacional y Deportivo Cali en la ciudad de Medellín. El onceno verde y blanco llegaba a la capital antioqueña con un resultado a favor de 1-0, conseguido en el partido de ida jugado en el estadio de Palma Seca. Como lo fue a lo largo del semestre, el conjunto dirigido por Gerardo Peluso en condición de visitante perdió 2-0, con doblete de Dairo Moreno ante sendos errores defensivos del Cali, y además sin generar un ápice de fútbol ofensivo que pusiera en peligro en algún momento al guardameta verdolaga. Triste imagen deja el onceno vallecaucano en esta fase final del torneo. El segundo clasificado de la jornada fue el Atlético Huila, que empató sin goles en casa ante Patriotas Boyacá, lo que forzó la definición desde el punto penal, resultando vencedor el onceno Opita. El día domingo, a primera hora de la tarde, el Deportes Tolima venció categóricamente al Once Caldas 3-0 en condición de local, y luego el Deportivo Independiente Medellín empató a punto de terminar el partido a 2 goles con el Junior de Barranquilla. Las llaves semifinales se iniciarán el próximo martes 29 de mayo con los partidos de ida, en donde Atlético Huila recibirá en Neiva al Atlético Nacional y en Ibagué, donde el Deportes Tolima recibirá al Deportivo Independiente Medellín. ¿Habrá final paisa o final del Tolima Grande? Hagan sus apuestas. Vamos ahora con Gabriel Jacobo Mena a las redes sociales. Buenas tardes amigos, Periodismo Libre sigue creciendo en las redes sociales y recibiendo numerosos saludos de televidentes y seguidores de nuestro informativo. Estos son algunos de ellos. Poncho González nos dice, muy bien, felicitaciones por la información veraz y oportuna, marcan la diferencia de los medios mentirosos de la oligarquía. Yesid Moreno comenta, completamente de acuerdo, por fin algo de periodismo honesto y con análisis serios, nada de basura al estilo RCN. Felicitaciones a este canal de periodismo libre y genuino. Colombia necesita más periodismo así. José Francisco García comenta, excelente tu programa, Luis. Klaus Los comenta, gracias Periodismo Libre por informar este hecho gravísimo que está pasando en Hidroituango. Los medios comprados, cómplices y calladitos desviando la información sin denunciar los verdaderos culpables. Mario López nos dice, buenas películas en la ventana indiscreta, buen noticiero. Amigos, esto fue todo por hoy. Síganos en nuestras redes, en Facebook, Periodismo Libre Cali, en Twitter, @PelibreCali, en Instagram, Periodismo Libre _, y en YouTube, Periodismo Libre Cali. Bien, amables televidentes, ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado, 2 de junio, aquí en Periodismo Libre. Hasta entonces. La Fundación para la Comunicación Popular presentó Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad.